En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra, la de cada día, la de este día en especial. Gracias por la advertencia que nos haces hoy, poner cuidado para no caer en la trampa de los falsos profetas que siguen existiendo también hoy en nuestro tiempo. Y gracias también por este criterio de discernimiento que nos das para conocer, para distinguir a estos falsos profetas por los frutos en la vida. Muchas gracias, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien para todos. Soy el Padre Ramón de la familia misionera Verbum Dei de Medellín y tengo el gusto de compartir las videopautas de este día. Meditamos con la cita de Mateo. Meditamos la cita de Mateo 7 del 15 al 20. Mateo 7 del 15 al 20. Y aquí Jesús nos hace una advertencia, cuidado con los falsos profetas, y nos da un criterio de discernimiento para distinguirlos. Por sus frutos los conocerán. Y estos son los dos puntos que quiero desarrollar ahora en las pautas. Primero, la advertencia. Cuidado con los falsos profetas. Estamos ante una advertencia, un llamado a la vigilancia para no caer en la trampa de los falsos profetas. Porque hay verdaderos y hay falsos. Y podemos distinguirlos. El profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra de Dios. Lo que Dios le revela es para darlo a los demás, para anunciarlo. En el Antiguo Testamento el profeta era enviado a los sacerdotes, a los reyes, para anunciar la palabra de Dios, para denunciar lo que estaba mal, o también al pueblo entero. Hubo muchos profetas antes de Cristo, muchos, auténticos profetas que anunciaban lo que Dios les comunicaba. Pero también hubo muchos falsos profetas que anunciaban cosas que Dios no les había revelado. Decían hablar de parte de Dios y era mentira. Eran engañadores, eran mentirosos, daban falsas esperanzas, infundían miedo al castigo cuando Dios no había anunciado, no había hablado nada de castigo, etc., ¿no? Y entonces pues engañaban al pueblo. Hoy en día sigue habiendo muchos falsos profetas, embaucadores, culebreros les llaman por acá en Medellín, personas con facilidad de palabra que hacen creer a sus víctimas que hablan de parte de Dios o los convencen hasta que les venden lo que están ofreciendo, ¿no? Sobre todo tienen intereses egoístas ocultos. Lo que buscan es fama, dinero, poder, la capacidad para manipular a los demás. Se aprovechan de la ingenuidad de las personas y los engañan. Estos son los falsos profetas. Distinguir a los falsos profetas es responsabilidad personal y por eso Jesús nos advierte para no caer en la trampa. O sea, cuidado. La responsabilidad del pecado del falso profeta es suya. Tiene que responder y dar cuentas de su propio pecado, de mentira, de manipulación, de corrupción, de engaño. Eso es culpa de ellos, ¿no? Y ellos son responsables de su mal obrar. Pero es culpa nuestra, responsabilidad nuestra si nosotros caemos
en sus mentiras y en sus engaños. Por eso la llamada de atención. O sea, usted tiene capacidad para discernir, para distinguir y para no caer en la trampa. Si usted lo sigue ingenuamente, sin discernimiento, es culpa suya. Es culpa suya. Usted es responsable de su obediencia, si es que escucha a los falsos profetas y los sigue. Por eso el llamado de atención, a la vigilancia. Y luego, juntamente con esto, pues está el criterio de discernimiento, o sea, cómo podemos distinguirlos. Ya en el Antiguo Testamento se nos dan algunos criterios de discernimiento para conocer a los falsos y a los verdaderos profetas de Yahvé. Según la introducción a los libros proféticos de la Biblia de Jerusalén, se nos dan ahí dos criterios para reconocer a los verdaderos profetas. Primero, el cumplimiento de la profecía, y segundo, la conformidad de la enseñanza con la doctrina yavista. Este segundo supone conocer la doctrina revelada, pues la corriente doctrinal yavista en la Torá, en el Pentateuco. Y entonces no puede ser contradictorio lo que el profeta anuncia o el pecado que denuncia, no puede estar en contradicción con lo que Dios ya antes ha revelado. Tiene que haber una coherencia y una conformidad. Bueno, estos son los dos criterios que se nos dan en la introducción a los libros proféticos en la Biblia de Jerusalén. Vuelvo a repetir, el cumplimiento de la profecía, lo que se dice se cumple, y segundo, la conformidad con las enseñanzas de la enseñanza del profeta con la doctrina yavista. Bueno, Jesús en el Evangelio nos da otro criterio de discernimiento, y él dice un solo criterio de discernimiento: por los frutos los conocerán. Antes de creer ciegamente en lo que dicen estos falsos profetas, o los profetas en general, los que hablan en nombre de Dios, acércate primero y observa su vida. ¿Qué frutos están dando? Ves en ellos, ves en ese profeta, en ese predicador, verdaderos frutos del Espíritu: la alegría, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, etcétera, etcétera, los frutos del Espíritu. Viven y aman como Jesús, o al menos lo intentan. Se esfuerzan por vivir los consejos evangélicos, como la pobreza y la humildad, la castidad, la limpieza de corazón, la obediencia a Dios, a las autoridades legítimas, tanto civiles como religiosas. Esto nos da pistas para saber si son verdaderos o falsos profetas. Buscan la comunión con los obispos y en especial con el Papa. En la actualidad hay muchos falsos profetas que pues están en contradicción con la doctrina revelada. Voy a poner un ejemplo. El año pasado una señora que participa con nosotros en una de las comunidades del sur de acá de Medellín me pidió una cita para acompañamiento espiritual. Fui a su casa, bendijimos la casa, hablamos. Su mayor preocupación era su hija, la cual estaba enredada con un señor que tenía supuestas revelaciones sobre el futuro próximo de la iglesia y del mundo, ¿no? Y postulaba que el mundo se iba a acabar dentro de poco, la iglesia se había corrompido, el Papa Francisco era el Papa negro, oscuro, que la sede de Pedro estaba vacante. Bueno, un montón de cosas de estas que mucha gente se las cree. Y además pues, ofrecía una solución. ¿Cuál era la solución? La salvación. Estaba vendiendo terrenos en una vereda de Don Matías, Antioquia, por acá cerca de Medellín. Y claro, o sea, se veía evidentemente la falsedad, pero las personas no llegan a reconocerlo. Es increíble. O sea, era una secta. Evidentemente una secta, un hombre pues con deseos pues sectarios y con intereses no tan ocultos, o sea, evidentes. Tuve la oportunidad de hablar con la hija, una abogada muy inteligente,
y además con argumentación. Ella estaba convencida de que lo que le estaban ofreciendo era verdad y que esa era la solución para el mundo, para ella, para todo el mundo. Bueno, tenía argumentos bíblicos. Ella estudió derecho, se metió con los documentos de la iglesia y estaba argumentando toda su opción por seguir a ese señor desde documentos magisteriales, y no hubo manera de hacerle cambiar de opinión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que se fue ella a ese lugar supuesto de elegidos, a esa comunidad de elegidos, compró el terreno, se endeudó para comprarlo, pasó tiempo, meses, no duró el año, rompió la relación con su mamá, evidentemente, con la iglesia católica, sacramentos fuera, etc. Bueno, y después de varios meses regresa a casa con su mamá, desilusionada por lo que vivió allá. No supe exactamente qué fue lo que vivió en ese lugar, pero desconcertada, desilusionada, regresa a su casa. Y como hay muchos casos parecidos en la iglesia, en la sociedad en general, en las empresas, líderes sociales, en las entidades sin ánimo de lucro, en los partidos políticos. Ahora que va a haber campaña, no me meto en política, pero cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Por los frutos los conocerán. Llamado pues al discernimiento, a la vigilancia, al discernimiento y a ser responsables de nuestra obediencia, a quién seguimos, a quién hacemos caso. Bueno, pues les invito a seguir orando, meditando este evangelio que tiene una actualidad sin discusión pues tremenda, y pedirle al Señor que nos dé luz para discernir y también inteligencia pues para tomar las decisiones convenientes en nuestra vida, buscando pues su voluntad. Buen provecho en la oración y que el Señor nos bendiga a todos.